Bienvenidos a este nuevo video que hace parte de esta serie de tutoriales sobre la aplicación del etiquetado presupuestal y vamos a hacer ahora sí el paso a paso manual para hacer el proceso de imputación a esos gastos o partidas presupuestales operacionales. Como les decía la vez pasada, ustedes ya van a tener a la mano una opción automatizada, entonces este video lo voy a hacer más o menos rápido, pero sí quería dejarles evidencia sobre cómo hacerlo en caso de que lo necesiten o al menos para entender la teoría detrás. Entonces, para empezar, necesitamos construir una base de datos muy grande de 170 columnas. Las voy a copiar de la base de datos anterior. Aquí ya está. Y eso es a qué hacen referencia estas 170 columnas, pues a los 169 metas ODS más el criterio 170, que es las partidas no alineadas. Recuerden, eso ya lo habíamos conversado en el video pasado. Entonces vamos a distribuir esos recursos em, etiquetados y finalmente tenemos un control. De nuevo, aquí sigo trabajando y tal vez es importante mencionarlo antes de empezar cualquier cálculo que estoy filtrando por marcación manual 1. Es decir, estoy trabajando solo en aquellos gastos que etiquetamos manualmente. Entonces, para ya empezar a poblar esta matriz, debemos usar esta fórmula. La voy a traer de la base de datos anterior. Y es un sumar condicional, un sumar sí en español, pero en plural. Esa es una nueva fórmula en Excel que nos permite utilizar varios criterios de suma, y si bien aquí solo estamos usando uno, me parece más fácil de operar para este caso. Entonces aquí le damos sumar sys, es en español, o sum ifs. ¿Qué vamos a sumar? Entonces vamos a sumar el rango que tiene recursos, que para cada partida son las celdas que hacen parte de la columna W, X y Y. Aquí está, mire, ya incluida con el fijador de pesos. Recuerden, aquí necesito solo fijar las columnas, no las filas, porque si ese necesito que me desplace sobre el resto de la base, pero sí las columnas porque esto lo voy a extender hacia la derecha de la matriz. Entonces, que me sume el rango del W a la Y, pero sujeto a que el rango de la T a la B, que son las metas ODS que marqué en la nomenclatura numérica, ¿recuerdan? Esto creo que lo mencioné en algún momento y si no, igual lo vuelvo a mencionar. Estos ejercicios siempre se hacen con enumeración de las metas ODS de la 1 a la 169, porque la nomenclatura global tiene algunas metas alfanuméricas, metas de medios de implementación. Entonces eso para hacer cálculos es bastante difícil de usar. Entonces lo ideal es tener esta transformación a la simple numeración de las metas ODS de la 1 a la 169 y la 170 como ese número que indica exclusión de esa partida respecto de alineación. Una vez dicho esto, entonces, esta segunda parte de la fórmula, el criterio por el cual va a sumar, entonces lo que hace es analiza el rango de la T a la B, que son aquellas metas que identificamos, y lo compara, lo contrasta con el número de la columna de esta matriz gigante. Y me trae ese resultado. Entonces, miren, aquí tengo de nuevo la fórmula, me contrasta este rango de aquí con el número de la columna que tengo acá, y según eso me trae el recurso que corresponda ya sea al W o a la X o a la Y. Y esto lo extiendo hasta la columna 170. Aquí se van a dar cuenta, es una cantidad de ceros y por eso el proceso automatizado eficientiza mucho más esto, pero bueno, de manera manual así lo hemos hecho. Y ustedes se van a dar cuenta que reparte los recursos, por ejemplo, para esta partida que identificamos con meta 145 como principal y 144 como secundaria, todo el resto, miren, está en cero, y cuando llegamos a esas dos metas, pues sí me está trayendo los recursos asignados y el resto ceros. Aquí también es importante tener en cuenta este control,
Entonces, el control como es muy parecido al otro. Simplemente voy a sumar esta matriz gigante de la 1 a la 170 y esa matriz debe ser exactamente igual y por eso al restar me debe salir 0 de nuevo al vigente. Aquí como hemos venido trabajando con el campo de vigente, entonces toda la matriz debe ser igual a vigente y ser 0. ¿Listo? Entonces con esto ya puedo seleccionar este rango y extenderlo. De nuevo les recuerdo, esto se debe extender manualmente porque si le damos doble clic al puntito que sale en la celda para extender automáticamente, es muy probable que nos extienda las celdas no visibles. Y para esta matriz de 170 sí es importantísimo no cometer ese error porque ya se van a dar cuenta que las eh, partidas que vamos a traer información imputada, es decir, aquellas con marcación manual 0, tiene una fórmula distinta. Entonces es importante siempre tener mucho cuidado con ese filtro. Aquí miren, ya tenemos esta parte, esta fórmula para todas aquellas con marcación manual 1. De nuevo tenemos que quitar y volver a poner los filtros porque ahora necesitamos incluir los filtros de acá de la derecha. Y entonces para ello debemos quitar y volver a poner el filtrado de la tabla. Entonces para esto seleccionamos toda la tabla, nos vamos a datos, quitamos filtros y pues debemos volver a poner en esto. Por lo menos que yo sepa, no hay una forma de incluir eh, filtros adicionales sin tener que quitar los filtros anteriores que tenía la hoja de cálculo. Bueno, entonces con esto miren que ya debemos tener espacios en blanco para eh, los gastos no etiquetados manualmente y ya información llena para los gastos etiquetados manualmente. Entonces con esto, con esta base de datos, en este punto como está, vamos a crear una nueva hoja que le vamos a llamar imputación. Y ahí es donde vamos a hacer los cálculos em, a nivel de unidad ejecutora sobre cómo se distribuyen a las 169 metas ODS más el criterio 170, que es de exclusión, cómo se distribuyeron los gastos etiquetados manualmente a nivel de unidad ejecutora. Entonces, lo primero que me traigo son estos tres campos. Siempre, si ustedes se dan cuenta, yo siempre los copio del archivo anterior, es más fácil. Entonces, la primera fórmula que voy a traer es la fórmula que me arrastra las entidades ejecutoras. Y también hay varias fórmulas aquí, las voy a explicar de adentro hacia afuera. La primera es un filtro muy sencillo que es simplemente tráigame todas las unidades ejecutoras que en alguna partida tengan eh, la marcación manual igual a 1, o sea que se hayan etiquetado manualmente y este es el campo S. Aquí ya les explico qué significan estos puntos, que es una nueva fórmula, una nueva forma de llenar fórmulas en Excel. Entonces aquí simplemente tráigame las unidades ejecutoras que están en la columna E, sujeto, y por eso aquí, como les decía en el video pasado, es importante mantener el orden de la base de datos original, de la base de datos que uno trae de DigiExpress, y de sus campos, el orden de los campos. Entonces, tráigame en la columna esta en los nombres de las unidades ejecutoras, sujeto a que en el campo de marcación manual sea igual a 1. ¿Esos puntos qué significa? Es que cuando yo traigo toda la columna completa, y aquí lo tengo así como columna completa porque ustedes saben, el tamaño de la matriz de presupuesto puede cambiar. Puedo tener una vez 6.500 líneas, 6.800, en una vigencia diferente un número distinto. Entonces lo mejor es tener toda el, em, la columna seleccionada, pero estos puntos me recortan cuando no hay observación. Estoy diciendo a Excel, solo téngame en cuenta de toda la columna aquellas celdas que tengan información. Entonces, para eso están los puntos tanto antes y después de los dos puntos que separan la fórmula. Entonces, listo. Así con eso ya tenemos esta fórmula de filtrado. Después le digo, de toda esa lista de unidades ejecutoras que identificó con gastos alineados manualmente, tráigame una lista única, es decir, no me repita los nombres porque pues claro, si tengo varias líneas que etiqueté manualmente, entonces van a aparecer esa misma unidad ejecutora varias veces, entonces no necesito, solo necesito la lista única, entonces solo tráigame una vez eh, el nombre de la unidad ejecutora si cumple con el criterio del filtrado, para eso sirve la fórmula único.
Y después le tengo un sort o uno ordenar, y eso es solo para efectos de facilitar la consulta de este campo, y es que los organice por orden alfabético, que son estos uno acá, que están acá, organizar por orden alfabético y de la letra A a la Z. Eso es todo lo que dice esta fórmula, y con eso miren que ya me trae automáticamente todas las unidades ejecutoras que tienen gastos alineados manualmente. Después también, como por efectos de tener o de facilitar el control, me uso esta fórmula, la estoy copiando también del archivo anterior, que es simplemente cuénteme cuántas unidades se trajo en la celda B2 número. Así se ven para quienes no están todavía familiarizados con esas fórmulas que se despliegan en varias celdas. Así se ve ese desplegado con este número. Entonces simplemente le digo, cuénteme cuántos nombres hay aquí de unidades ejecutoras y hágame una secuencia con la cantidad de elementos que encuentro ahí. Y eso me sirve simplemente para enumerar las unidades ejecutoras, y así ya sé sobre cuántas estoy trabajando. En este caso son 251. Y el siguiente paso, dado que necesito encontrar el porcentaje de alineación de cada una de las metas ODS con el total que se alineó, es traer el total alineado. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar un sumar sys, el plural, porque aquí sí necesitamos traer los recursos bajo dos criterios. Entonces, el, el primer, la primera parte de la fórmula es ¿qué me va a sumar? Entonces, súmeme la columna P, que si ustedes se van al, a la matriz principal, la columna P es vigente. Recuerden que siempre venimos haciendo los cálculos con el ciclo o con la etapa presupuestal de vigente. Entonces, lo que le digo en esta fórmula es sume en la apropiación vigente sujeto a. El primer criterio es que la unidad ejecutora pues corresponda a la entidad que estoy evaluando aquí. Entonces recuerden que el nombre de la unidad ejecutora está en el campo E. Entonces sujeto que el campo E sea igual a, en este caso, la celda B2, y por eso está aquí puesto como primer filtro. Y como segundo filtro, que, eh, que dentro del campo de marcación manual tenga un 1, y por eso está este 1 aquí. Entonces no me sume lo que no he etiquetado manualmente, sino que únicamente necesitamos la apropiación vigente a nivel de esa unidad ejecutora de lo que etiqueté manualmente. Y eso es lo que me trae aquí. Lo podemos poner en formato de número para facilitar su lectura. Y aquí sí puedo extender automáticamente, doble clic en la esquina, la fórmula, y miren que aquí ya tengo los recursos eh, vigentes para cada unidad ejecutora que etiqueté manualmente. Bueno, eso corresponde, si ustedes pueden ver acá abajo, corresponde a 1.118 millones de pesos. Ahora bien, si necesito empezar entonces a distribuir esos recursos para después calcular los porcentajes, entonces tengo que de nuevo hacer una matriz de 170 columnas. Estoy copiando los textos del archivo anterior. Miren que así es mucho más fácil hacer este procedimiento. Y por eso es importante, y para eso me sirve esta matriz gigante de la hoja de datos principal, que en el ejercicio automatizado ya no van a encontrar. Entonces, pero lo que les digo, este paso a paso da luz de ese proceso que hay detrás. Para empezar entonces los cálculos, voy a traerme la fórmula de la base de datos anterior, el cual es muy parecida efectivamente al campo C, solo que el rango de la suma es diferente. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo, súmeme la columna AA, que si ustedes se dan cuenta en la página de main corresponde a la columna número 1 de esa matriz gigante de 170 columnas. Entonces, súmeme toda la columna AA, pero sujeto de nuevo a las mismas dos cosas de antes, sujeto a que la partida A corresponda a la unidad ejecutora que estoy aquí analizando, que aquí es lo que le estoy diciendo aquí en esta parte de la fórmula. Entonces le estoy diciendo, súmeme la columna AA sujeto a que, 1, la fila corresponda a la misma unidad ejecutora de la celda B2 de este caso. Entonces, compáreme la columna E de la hoja main con la celda B2. Aquí miren que no tengo fijado el número porque después voy a arrastrar, solo estoy fijando la columna. Y sujeto
a que en el campo de marcación manual de la hoja main, el valor ahí de la dummy sea 1. Como les decía, miren, muy parecida, prácticamente es la misma fórmula a la de sumar 100 el total alineado, pero en este caso sumando la celda, perdón, la columna doble A. Aquí no puedo fijar la columna porque eso tiene, al arrastrarlo, tiene que pasarse también esa fórmula. Miren que aquí ya me está calculando la columna AB, que hace referencia a la columna número 2 de la matriz de 170 original. Entonces esto ya lo puedo arrastrar hasta la columna 170. Perfecto. Y doble clic para arrastrar a todas las unidades. Y miren que aquí ya tengo ese cálculo de cómo se distribuyen los recursos a nivel de unidad ejecutora de lo que etiquetamos manualmente. Y con eso vamos a calcular justamente los porcentajes que después vamos a llevar a la hoja de datos principal. Eh, entonces, para ello, aquí de nuevo recomiendo hacer un control. Entonces, voy a aquí copiar un campo de control. Y como me imagino ustedes ya se imaginarán, lo que voy a controlar es que dentro de esa fila de nuevas 170 columnas, pues se hayan alineado efectivamente todos los recursos. Y entonces por eso, ¿qué hago? Sumatoria de todo el rango de la matriz nueva de 170 columnas, restado con este total alineado que encontré acá en la columna C. Efectivamente, miren que ahí está todo bien. Extiendo y no encuentro ningún error. Miren que aquí este 0 me aparece, pero 0 está bien. Simplemente es que tiene un formato distinto, pero o podría ser, no, aquí, miren, otra cosa. Aquí hay marginalmente un error, pero eso ya se debe simplemente al uso de esos porcentajes, eh, que después aquí al calcular encuentra un pequeñísimo error marginal, pero entonces eso no es preocupante. Siempre y cuando a 2, 3 décimas sea 0, lo podemos tomar como ceros. Eso es importante mencionarlo porque después en los porcentajes van a encontrar algunas cosas como 99 punto algo porcentaje, pero lo vamos a solucionar. Listo, entonces ya con esta matriz en valores absolutos, ahora sí tenemos que de nuevo hacer una nueva matriz de 170 columnas, eh, pero ya con porcentajes. Entonces aquí la volvemos a hacer. Y para calcular esta columna, esta matriz nueva, pues eso sí es muy, muy sencillo. Simplemente le vamos a decir, calcúleme, dado que es la columna número 1, entonces calcúleme cuánto equivale para esta unidad ejecutora lo correspondiente a la meta número 1 entre el total alineado. Aquí, este total alineado sí debemos fijarlo a nivel de columna, no de fila, porque las filas sí deben seguir moviéndose para las demás unidades ejecutoras, pero a nivel de columna. Y este lo podemos convertir en porcentajes. Si quieren lo podemos dejar a nivel de una décima o algo así. Y extendemos eh, a esta nueva matriz. Aquí de nuevo es importante hacer un nuevo control. Y el control eh, es, es también muy intuitivo, y es que esta nueva matriz de 170 columnas nos debe sumar 100%. Aquí las voy a seleccionar hasta aquí, hasta la FS. Entonces le voy a decir a Excel aquí en la fórmula, súmeme este rango. Y eso ya ni siquiera tenemos que restarlo con nada, simplemente que sea exactamente, que sea el 100%. Y esta nueva matriz la podemos extender, le podemos dar doble clic sin problema. Y miren que aquí lo tenemos todo en 100%. Entonces eso está bien. Incluso miren que hasta nos salió el 100% eh, para aquella unidad ejecutora que teníamos como un pequeño error marginal. Miren que aquí ni siquiera lo está detectando. Muy bien. Entonces ya con esto, con esta matriz construida, ya tenemos los porcentajes sobre los cuales vamos a imputar esas partidas que no etiquetamos manualmente. Entonces nos vamos a devolver a la hoja de datos principal.
Y ahora vamos a filtrar esta marcación manual por 0. Vamos a solo trabajar, y es importante que lo hagan porque si no sobreescribimos estos datos que ya teníamos acá, que a su vez alimentan la hoja de datos de imputación, y de imputación vamos a alimentar de nuevo acá, entonces les va a generar errores de formulación circular si ustedes no filtran aquí por los ceros. Entonces miren que aquí vamos a filtrar por el 0. Esta base de datos ya se empieza a poner bastante más pesada, entonces hay que tener un poco de paciencia. Em, pero bueno, ya eso se soluciona con la herramienta automatizada que muy seguramente ustedes usarán finalmente. Bueno, una vez el filtro ha sido aplicado, entonces vamos a traer la fórmula, es una nueva fórmula de buscar X que vamos a usar aquí, la puedo copiar de la hoja anterior, pero debo tener en cuenta que los rangos estén bien, entonces vamos a analizarla. En este caso sí me aplica porque me la traje de la fila 5 anterior a la fila 5 de la nueva base, pero puede que no aplique. El punto es, vamos a utilizar un buscar X para traernos esos porcentajes que acabamos de calcular. ¿Qué le vamos a decir? Entonces le vamos a decir, búsqueme el valor de la columna E, que de nuevo corresponde a la unidad ejecutora. Entonces, esa búsquela en la hoja de imputación. Aquí también es importante mirar que corresponda efectivamente a la columna, a la base de datos completa de la 2 a la 253. Vamos a mirar si efectivamente eso termina en la hoja de datos de imputación en la fila 253. Miren que no, ya tenemos hasta la 252, entonces hay que arreglar esta fórmula. Entonces le vamos a decir solo hasta la 252. Entonces búsqueme, pero miren que si vieron en la columna B estábamos los nombres de las unidades ejecutoras. Entonces búsqueme el nombre de la unidad ejecutora de esta partida presupuestal en esa lista de imputación y tráigame, aquí de nuevo corregimos el rango, tráigame la información de la columna FS, que si ustedes se van de nuevo acá, la columna FS debería corresponder allá a la primera columna de esa matriz de porcentajes. Y efectivamente, aquí está. A la distribución para la meta ODS número 1. Entonces, tráigame ese porcentaje. Miren que aquí fijo filas, pero no columnas, porque quiero que se me desplace en esa matriz de porcentajes hasta la 170. Entonces, con este buscar X, lo único que está trayendo es el porcentaje de esa matriz de porcentajes de la unidad, para la unidad ejecutora y alineados con la meta ODS 1. Y eso multiplíquelo por la apropiación vigente. Entonces ya con eso empezamos a calcular los montos. Entonces ya esta fórmula la podemos extender hasta la columna 170, que es la de no aplica. Y de nuevo hacemos un control. ¿Cómo es el control? Ya me imagino que lo conocen muy bien. Voy a sumar este vector grande de recursos alineados y lo voy a restar con la apropiación vigente para esa misma partida, y eso tiene que ser exactamente igual. Miren que aquí está muy bien. Entonces voy a seleccionar esta y con el filtro de marcación manual puesto en 0, supremamente importante, vamos a arrastrar manualmente esta fórmula. Recuerden, no queremos escribir esta fórmula porque es diferente. No queremos escribir sobre las partidas que etiquetamos manualmente. Entonces miren que aquí ya efectivamente calculamos. Aquí van a aparecer errores y es porque, claro, el Excel detecta que las celdas contiguas, de esas que están ahorita ocultas por el filtro de marcación manual, tienen una fórmula diferente. Pero pues como por construcción queremos que así sea, entonces le vamos a hacer caso a ese error y vamos a verificar que no haya errores. Miren que aquí ya efectivamente hay un error, pero solo pareciera ser ese. Muy bien, entonces vamos a quitar aquí el filtro de marcación manual y vamos a revisar por errores. Entonces una vez tenemos la base de datos sin filtros, vamos a filtrar por los errores. Miren que aquí efectivamente hay unos de no aplica y vamos a mirar por qué están esos errores. Nos vamos a ir a mirar qué. Y efectivamente, miren que Tesorería Nacional es evidente que es una unidad ejecutora que no tiene gastos específicos, son todos gastos administrativos. Entonces, esta unidad ejecutora significa que no tuvo em, etiquetado manual, entonces no tiene de dónde traer información. ¿Qué recomiendo hacer con con estos ejemplos, con estos casos? Lo ideal es etiquetarlos entonces manualmente, y es lo más fácil. Entonces, finalmente, vamos a mirar de qué se trata esto. Son realmente
usualmente son temas muy administrativos. Mire que aquí hace, claro, parte del programa de obligaciones financieras, pero no son recursos destinados a pago de servicio de deuda, son recursos destinados a la operación, pues, de esta unidad ejecutora. Entonces lo podemos, si a ustedes les parece, por ejemplo, es un criterio adecuado que podríamos alinear la operación de esta entidad, ya sea o con 170 por un lado, podría ser, o con 144, que es la meta ODS que hace parte de la transparencia y la correcta operación del Estado. Entonces, si les parece bien, vamos a alinearla con la 144. Vamos a ponerle que entonces sí hicimos marcación manual. Miren que ahí ya tengo problemas. Si se dan cuenta, me acabo de tener un error de referencia circular, pero se lo vamos a solucionar al cambiar estas fórmulas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a de nuevo quitar este filtrado de control, y una vez lo quitemos, vamos a filtrar por marcación manual 1. Miren que aquí efectivamente hay referencias circulares. Entonces, o puedo poner el filtro, o si no, miren que aquí lo puedo hacer automáticamente, copiando de alguna de las filas que tenga marcación manual igual 1, copiando todo el vector completo para acá. Entonces miren que ya ahí solucionamos y ya no debería haber problemas de formulación circular. Entonces miren, ya tenemos la base de datos completa. Si quieren, volvemos a el último control que hicimos después de toda esta matriz grande en la hoja main, y ya todo está en ceros. Entonces significa que ya estamos listos para hacer una transformación final a esta base de datos que nos permita después trabajar en el tablero de control. Entonces, esta visión matricial así, o esta estructura matricial, no nos sirve. Entonces debemos hacer una última transformación. Seleccionamos toda la base de datos desde la fila 2 hasta cual sea la última observación completa, hasta los controles. Después vamos a limpiarlo y nos vamos a datos y transformar datos desde la tabla o rango. Eso nos va a abrir, bueno, aquí nos va a preguntar, efectivamente es el rango. Mi tabla tiene nombres de campos, sí, efectivamente. Y esto nos va a abrir una herramienta que se llama Power Query, que es muy poderosa, es el gestor de bases de datos de Excel. Y vamos a realizar varias transformaciones, sobre todo la más importante es que vamos a volver formato, esta base de datos la vamos a transformar a formato tabular. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer aquí? Eliminar la información que no necesitamos. ¿Y cuál es la información que no necesitamos? Pues la que hemos construido para calcular finalmente la matriz de 170 columnas. Entonces, vamos a irnos, por ejemplo, acá, marcación manual ya no la necesitamos. Estas columnas de la meta principal, secundaria 1, secundaria 2, ya no las necesitamos porque la matriz grande nos va a dar esa información. Y tampoco esta primera distribución de recursos, porque ya también está en la matriz completa. Tampoco este control, ya no lo necesitamos, entonces eliminamos estas columnas. Vamos a también eliminar el último control, ya no lo necesitamos. Perfecto. Y ahora sí, necesitamos transformar esta matriz gigantesca en formato tabular, y para eso nos sirve Power Query. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos las 170 columnas que tenemos aquí, le damos clic secundario a todas ellas y nos vamos a esta opción que es On Pivot Only Selected Columns, que es en español debería ser algo como desanidar únicamente las columnas seleccionadas. Le damos clic ahí y miren que ya esa matriz gigantesca nos la vuelve en formato tabular, donde el atributo era el nombre de la columna y el valor, pues todo lo que me trae la matriz. Entonces, en el atributo lo vamos a llamar como meta ODS, así lo he llamado siempre, meta ODS de INP, porque no es la nomenclatura global, es la que hemos construido para este ejercicio. Ya vamos a mirar cómo pasamos esa información a metas, a la nomenclatura global. Y este de acá, pues sí es el monto final de recursos. Entonces lo hemos llamado siempre monto. Listo. Aquí miramos también que el tipo corresponda. Estas no son textos, son números enteros. Podemos cambiarla aquí. Para quienes no conocían este Power Query, aquí al lado de cada uno de los campos
puedo yo seleccionar el tipo de campo que es, entonces este es un número entero, mientras que acá en el monto sí pueden haber números decimales. Entonces miren que ya con esto prácticamente la base de datos está lista. Voy a cambiar el nombre a presupuesto 2025 para tener ese orden. Una vez hemos revisado entonces que los campos o que el tipo de datos que está reconociendo aquí para Query sea el correcto, y antes de cerrar y guardar, ya podemos, miren, que eliminar una cantidad de ceros aquí de esa matriz gigante que ya no son necesarios y volver mucho más eficiente este archivo. Entonces, para ello simplemente nos vamos aquí al monto, en la parte de filtrado, y le quitamos el cero. Ya no lo queremos. Entonces, con eso ya nos podemos ir a cerrar y cargar. Muy bien. Ahora entonces, para hacer esa transformación de las metas ODS de INFF a allá la nomenclatura global, miren que aquí está esa información, debemos traernos también del archivo anterior, debemos traernos esta que dice Labels ODS. Ustedes lo van a encontrar, que es donde está la transformación de la numeración de este ejercicio a las metas globales de ODS. Asimismo, ustedes van a encontrar un campo de colores. Esto nos va a servir para el tablero de control, y otro campo de solo ODS que es importante para la operación del tablero de control, pero pues no vamos a tocar para nada, entonces lo podemos dejar así. Pero entonces esta hoja le damos mover o copiar del archivo anterior que ustedes tengan disponible, le crean una copia y lo mueven al archivo nuevo que estén trabajando. En este caso, como ustedes saben, es el que yo lo llamo tutorial. Lo voy a mover al final y ya miren, ya tengo aquí listo para trabajar. Como segundo paso, ustedes deben crear la conexión al query. Miren que aquí ya, para ver este panel, ustedes se van a datos, aquí en queries y conexiones, y estos son los campos que ya están conectados al query. Entonces necesitamos conectar esta base de datos de transformación y esta de colores. ¿Cómo se hace eso? De manera muy, muy sencilla. Seleccionamos la tabla, nos vamos de nuevo aquí a datos de una tabla o rango. Miren que aquí la vuelve a abrir, ya se llama ODS porque así está ya, nombrada la tabla desde el principio. No necesitamos hacer más, nos vamos aquí a cerrar y cargar a, y le damos aquí solo crear conexión, porque no necesitamos que la imprima en otro lado, simplemente necesitamos la conexión. Entonces le damos OK, y miren que aquí ya la conecta como a esa base o a ese sistema de información, esa base de datos, ese sistema de información de Power Query. Lo mismo tenemos que hacer con los colores. Entonces seleccionamos la tabla colores de color, nos vamos a datos de tabla o rango, nos vuelve a abrir query, miren, ya se llama color también, así le hemos llamado. Y nada, no tenemos que hacer nada más, cerrar y cargar a, y solo crear conexión. De nuevo, no necesitamos que la imprima de nuevo, solo crear conexión. Entonces ya con esto podemos volver a editar esta tabla. Y una de las cosas interesantes de Power Query es que nos permite editar cosas que ya hemos hecho, aplicar nuevos pasos, etc. ¿Cómo abro de nuevo esta tabla? Aquí se van al visor de Power Query, que es en datos, queries y conexiones, y le dan doble clic a la tabla que ustedes van a trabajar. Y miren que ya entré acá, a pesar de que igual ya están todas las tablas conectadas, pero abre justo la que necesitamos trabajar. Entonces, para encadenar la información que tenemos acá, miren que aquí tenemos la nomenclatura global y aquí tenemos los colores, vamos a usar una función acá arriba que se llama fusionar queries o merge queries en inglés. ¿Vale? Entonces miren que acá a la derecha están los pasos que hemos hecho. Ustedes pueden borrar el paso que no necesiten, poner pasos intermedios, etcétera. Eso es lo interesante de esta herramienta. Entonces me voy a merge queries. Ahí me va a preguntar, usted va a hacer una fusión de la base de datos en la que estoy parado, presupuesto 2025, usando qué llave. Entonces lo primero que tenemos que decirles qué llave vamos a usar, y vamos a usar la de meta ODS de INFF. Esa es la llave que usamos. ¿Y con qué base de datos? Con la de ODS, porque necesitamos importar ahora sí la base de datos, la nomenclatura global de las metas ODS. Entonces, aquí de nuevo debemos darle clic a cuál es la llave de información. Miren que la llave debe ser la misma. No necesariamente tiene que llamarse igual, pero sí debe ser la misma información. Y aquí incluso él tiene un control que me dice efectivamente
usted está haciendo una correcta selección. Aquí en el Join Kind podemos seleccionar el tipo de conexión. Entonces, ¿qué conexión queremos? La primera está bien, que es toda la base de datos de la primera, o sea, queremos conservar el presupuesto 2025, haciendo match con la información de la segunda base de datos. Entonces, esa es la que debemos siempre seleccionar. Aquí miren, es una selección correcta. Ok. Y miren, aquí ya tenemos para cada celda adjunta una tabla completa. Aquí en cada celda, por eso dice tabla, hay una tabla completa. Entonces necesitamos expandirla. Para eso nos vamos a este botón que está aquí arriba, que son dos flechitas cruzadas. Eso es expandir. Y entonces nos dice, de esos campos, ¿usted cuál quiere mostrar? No necesitamos todos. Entonces, lo primero que recomiendo hacer es quitar este nombre, porque aquí pueden como opción ponerle un prefijo al nombre para hacer referencia a la base de datos original, la de ODS. No la necesitamos. Entonces lo quitamos y también podemos quitar los siguientes campos. El número de meta ejercicio no, porque es la misma meta ODS y NFF, ya la tenemos. La meta ODS sí, porque es ese campo que necesitamos de la nomenclatura global. El nombre, el texto de la meta no la necesitamos aquí. El campo ODS sí, porque es el número del objetivo. El nombre del ODS no necesitamos ese texto, lo quitamos y miren que al seleccionar OK, ya tenemos aquí entonces la conexión a la nomenclatura global y al número, perdón, de la meta ODS. Aquí podemos renombrar incluso a ODS y ya la tenemos lista. Aquí también podemos seleccionar y reorganizar los campos. Entonces, por ejemplo, me gusta acá primero para que siempre el campo final sea el fondo, sea el monto, perdón. El orden igual no importa, pero bueno, como podemos organizar los datos lo mantengo así. Como punto adicional tenemos que también conectar el color. Entonces necesitamos los colores correspondientes porque eso va a alimentar el tablero de control, ya lo vamos a ver en un video futuro. Entonces me devuelvo a la base de datos principal de presupuesto y vamos a hacer otro merge. Nos vamos a la opción de merge. Esta vez, ¿cuál va a ser la cadena? Pues ya el campo nuevo de ODS que ya tenemos disponible en la base de datos de presupuesto 2025 y lo vamos a conectar con el color. Le damos clic a la llave. Efectivamente, ODS con ODS es la misma información. De nuevo, queremos toda la información de la primera base de datos haciéndole match con la segunda. Nos dice que está bien la primera opción aquí. Nos dice que está bien esta selección y le damos OK. Aquí miren que ya nos trae el tema del color. Abrimos. Aquí esto ya está sin selección, está muy bien. ¿Qué campos necesitamos? No necesitamos ODS porque ya lo tenemos aquí, sería repetirlo. Entonces lo quitamos y solo necesitamos el que dice color ODS. Y miren que aquí ya tenemos los códigos hexadesimales de color que necesitamos para el tablero de control. De nuevo lo cambio como por cambio el orden del campo y con eso le damos cerrar y guardar. Y él va de nuevo a calcular esos campos y va a volver a rehacer esta base de datos de presupuesto 2025. Por eso les digo, este Power Query es súper interesante porque puedo hacer pasos intermedios, correcciones, etcétera. Si, por ejemplo, hago cambios a la base de datos original en algún etiquetado o algo, pues es simplemente ir aquí al query y refresh y refresca de nuevo toda la información aquí. Entonces es muy útil para hacer este tipo de cálculos. Y con esto hemos terminado este paso. Ya el siguiente paso sería el de alimentar de nuevo el tablero de control. Para este set de videos tutoriales sí voy a tener un video adicional para mostrarles cómo este mismo proceso que lo hemos hecho manualmente lo vamos a poder también realizar a través de un proceso automatizado, de una herramienta automatizada que incluso vamos a crear nosotros mismos en vivo, pero no es necesario. Ustedes pueden simplemente copiar y pegar toda esa programación de un archivo que ya tengan automatizado. Entonces, con esto, muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.